Hola, bienvenidos a nuestro podcast Métale Más Diseño. El día de hoy yo voy a ser su locutora, mi nombre es Valeria Guasá y tenemos unos invitados muy especiales. Ellos nos van a contar un poco cómo se llaman, qué carrera estudian, en qué semestre están y por qué decidieron estudiar esa carrera. Listo. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Rodríguez. Soy estudiante de arquitectura. En este momento estoy en cuarto semestre. ¿Por qué decidí estudiar arquitectura? Lleva una larga historia con respecto al diseño en general. Comencé a estudiar diseño gráfico por razones de fuerza mayor. Terminé estudiando diseño industrial y luego terminé cambiándome a arquitectura, donde encontré, digamos, la esencia de lo que quería dedicarme el resto de mi vida. Entonces es como ese ese brillo que me faltaba de todas estas que pasé, eso era, justamente. Listo. Bueno, mi nombre es Estefanía Sánchez, soy estudiante de diseño industrial, estoy en noveno semestre, ya a punto de culminar la carrera. La razón, digamos, por la que decidí estudiar diseño industrial es un poquito similar. Siempre me gustó el tema del diseño y siento que el diseño industrial recoge un poquito como de todas las carreras, un poquito de cosas que se ven en arquitectura, de cosas que se ven en diseño gráfico, entonces fue como lo que me llevó a escoger esta carrera. Me llamo Antonella Lores, soy estudiante de diseño gráfico y escogí la carrera de diseño gráfico porque pienso que en toda mi vida siento que la creatividad ha sido como parte de mi vida. Mis padres, bueno, mi mamá en particular es arquitecta y diseñadora de interiores, entonces ella siempre me ha enseñado como todo lo que se abarca en diseño, entonces siempre ha sido como parte de mi vida, entonces por eso decidí estudiarla. Hola, mi nombre es Jorge Posada, soy estudiante de diseño de la comunicación gráfica y actualmente me encuentro cursando séptimo semestre. Decidí estudiar diseño realmente, uno, porque amo el apellido o el segundo nombre de nuestra carrera, que es comunicación. De verdad, como que el transmitir mensajes, la esencia del ser, y lo llevo mucho a la relación con el ser humano, ¿cierto? Entonces me parece también muy interesante lo que comentaban los compañeros, porque desde la versatilidad encontré en el diseño gran parte como de las pasiones que tenía y que reunía esta carrera. Listo, muchísimas gracias. Entonces el día de hoy el tema que vamos a tratar es lo difícil pero sabroso de estudiar una carrera relacionada al diseño. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo realmente es estudiar una carrera con diseño y qué vivencias o desafíos se enfrentaron en este viaje creativo? Bueno, hablando desde el punto de la arquitectura, es esa sorpresa, digamos, en el primer choque, que de hecho es gracioso en la primera clase, fue como esto es arquitectura. Pensaba que eran solamente, no sé, armar casitas, estudiar espacios, bla, bla, bla. Yo como que, no, la arquitectura puede ir desde el, la configuración más mínima o la ordenación del espacio más mínima hasta ya edificios altísimos. Eh, entonces, no solo es el hecho de lo físico, sino cómo el espacio se organiza de cierta manera y cómo se orienta uno en el espacio. Y cómo, pues, la idea también es trascender ese espacio, no simplemente que exista, sino que se sienta y se pueda vivir el espacio. Listo, es entendible y yo creo que como diseñadores industriales, Estefanía nos puede contar más o menos cómo siente que ha habido la carrera. Bueno, para mí el tema de estudiar una carrera creativa es algo que, claro, digamos que nos diferencia un poquito de las demás carreras, pero también siento que tiene su desafío en que dependa muchas veces de la creatividad. Entonces, como que constantemente tenemos que estar ideando, generando nuevos conceptos, nuevos conocimientos. Entonces, creo que lo chévere es que podemos aprender un poquito de todo. O sea, nos toca empaparnos de todo, creo que tanto gráfico, arquitectura, o sea, a todos nos toca saber de todo, pero también está su desafío ahí en cuanto a que nos toca ser creativos, ser muy constantes, como no para el ritmo. Efectivamente, nunca paramos, entonces cuéntenme ustedes cómo ven estudiar una carrera creativa. Pienso que estudiando una carrera creativa es para mí lo más valioso es poder tener empatía
por la gente y por nuestro entorno. Entonces todos los problemas que nos llegan a nosotros está en manos de lo social, está en manos de que nosotros seamos empáticos con lo que pasa y qué podemos hacer para solucionarlo. Entonces, claro, el desafío con eso es cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a diseñar, cómo vamos a llegar a esa solución. Entonces, pero igual como que va en mano porque es como ese desafío, pero nos motiva como para hacer eso, ¿no? Entonces, tener un impulso. Exacto. Justamente lo pensaba por esa parte también y siento que muchos pensamos que parte del diseño es solo la forma, como lo bonito y lo bello, el color y esto, pero realmente como que el éxito de nuestra propuesta o de lo creativo que podamos ser es la funcionalidad. Entonces como que todas nuestras soluciones deben ir también más allá de lo bonito y la forma como tal de la propuesta y transformarse a ese motor funcional que es lo que nos permite como que eso tenga éxito, que nuestra respuesta tenga éxito. Entonces, por esa parte también es como un reto siempre llevar eso a cabo. Sí, efectivamente creo que todos tenemos en común que lo que nos une es el usuario. Siempre queremos empatizar con las personas que van a usar lo que hacemos. Sí, y a veces nos olvidamos que nosotros también somos usuarios de los productos, tanto que diseñamos como los que usamos. Entonces quiero preguntarles, ¿cuál fue su primer contacto con el diseño y en qué momento dijeron, esto podría ser diseño? Bueno, desde pequeño diría yo que me interesaban ciertos aspectos en los programas de televisión que veía, como ¿cómo será esto? O qué bonito se ve esto visualmente. Luego cuando andaba por la calle siempre me existía la duda de que ¿cómo será esa casa por dentro? Hablando en general ya específicamente de la arquitectura. Pero siempre hubo esa duda de cómo son las cosas. Si solamente, por ejemplo, que muestran en su fachada y que muestran en su interior. Entonces es como esa curiosidad, siento que como que pica todo el tiempo y es como quiero saber y que nos lleva poco a poco como a comenzar a conocer más y más. Bueno, digamos que para mí lo que siempre me ha llamado la atención o el camino por el que siempre me he guiado es el diseño de interiores, a pesar de que estoy estudiando diseño industrial. Entonces creo que algo que también desde muy temprana edad yo notaba era que los espacios era algo como que me transmitía mucho, o un buen espacio, un buen diseño de un espacio lograba como captivar, ¿no?, mi atención. Y siento que, digamos que por ahí yo siempre quería como el tema del interior, de cómo poder afectar o cómo poder, sí, hacer algo que la gente cuando entrara dijera, wow, o sea, un restaurante, un local de ropa, o sea, siempre que yo iba a esos lugares como que me quedaba algo de esos lugares y entonces sabía que quería ir por allí y fue como lo que me llevó también a estudiar algo creativo. Bueno, me parece que tienen en común esa curiosidad por cómo el espacio les puede hablar, y tú nos contabas que tu mamá también tiene un enfoque muy parecido a ese, entonces. Pues mi caso es un poco chistoso porque a pesar de eso, llegué a la universidad estudiando cine. Entonces, pues me gradué en pandemia, fue como un poco difícil como darme cuenta de que diseño es lo mío. Entonces comencé estudiando cine. Entonces me di cuenta del tema del diseño y todo eso fue cuando estuve ya en la universidad. Cuando ya me di cuenta de que, pues claro, cine tiene que ver muchas cosas, o sea, digamos hay mucho en común, cine con diseño gráfico, pero no es lo mismo. Entonces fue ahí que fui explorando por la carrera de la universidad y yo dije, no, pues este es. Y ahí me di cuenta como que, esto es diseño, esto es lo que yo quiero. Cuando ya empecé a ver las materias, que me pareció muy, muy impactante para mí. Claro. ¿Y tú? En mi caso también fue como desde muy pequeño el sentirme atraído hacia los colores. Creo que dentro de todo siempre el color era una parte muy importante para mí. Desde el cómo me vestía hasta lo que me transmitía un color en una pared o no sé, en un papel.
Entonces siento que en un principio fue esa oportunidad como de tomar el color como un mensaje y decir, bueno, desde el diseño sí puedo aplicar el color y eso se ha como diversificado y ampliado en las distintas ramas que pueda diseñar y experimentar. Bueno, me parece muy bien. Pues yo les cuento que cuando yo estaba en el colegio, yo sabía que era muy buena creando con las manos, sin embargo, no sabía que el diseño existía, y menos el diseño industrial, que es la carrera que estudio. Y fui a recibir un brownie en una charla en una universidad y escogí una carrera al azar, que es diseño industrial. Y aunque recibí el brownie, me picó también mucho la curiosidad saber de qué se trataba y ahora estoy estudiando diseño industrial. Entonces, Muy particular. listo, mi siguiente pregunta es, ¿cómo fue esa transición cuando se dieron cuenta de que estudiar diseño era algo completamente diferente a lo que habían pensado? Creo que ese impacto, pienso yo, que ocurrió siempre en las primeras clases de los primeros semestres en general. Más que todo, como digo yo, la primera clase fue clave, porque ese día salimos con más preguntas que respuestas. Entonces, fue gracioso el darnos cuenta de que, en este caso, la arquitectura y en general las carreras de diseño tienen esa peculiaridad de que no siguen una línea cerrada, sino que tienen ciertos matices que se pueden comenzar a diluir entre ellos. Entonces es como no hay un cierto completo sí, ni hay un completo no. Siempre hay como un en medio, hay un intermedio, siempre hay un gris entre todo eso. Entonces yo diría que mientras iba uno entrándose poco a poco, permeándose con todos estos elementos que nos enseñaban, en este caso los profesores, y que íbamos descubriendo poco a poco, fue que nos dimos cuenta de, esto no es estudiar cualquier cosa. Sí, efectivamente, yo creo que las carreras de diseño son todo un proceso y a medida que se pase el tiempo es que se va conociendo más cómo es. ¿Y tú, Estefanía? Yo creo que uno a veces también no se da cuenta como lo diferente que puede ser el diseño a las demás carreras cuando empiezas a, digamos, ver cómo funcionan las demás carreras, las ingenierías, administrativas. Entonces como que ves la diferencia entre lo que es estudiar el diseño, que es un proceso, que también tiene muchos grises, como que a veces no todo es sí, no, a diferencia, por ejemplo, de una ingeniería que es muy lógica o siempre hay una respuesta exacta. Digamos que en diseño no siempre es así, pero pues eso es lo chévere, claramente. Entonces cuando uno empieza a ver como las otras carreras, te das cuenta que sí, que de pronto la manera en la que piensas o cómo manejas los problemas y todo eso, tienes un plus o un valor diferenciador frente a los demás. Efectivamente, nosotros resolvemos problemas desde nuestra perspectiva y eso es lo que hace que el diseño se sienta tan amigable. Sí, cuando ya comencé a estudiar diseño, o sea, diseño no solo es hacer dibujitos, ni escoger colores, ni no es tan fácil. O sea, claro, es una herramienta, pero no es, todo es planeado, todo es diseñado para hacer. Entonces, sí, o sea, no es como otros dicen que, ay, usted va a hacer dibujitos, ¿eso que va a dar plata? No, créeme, eso sí da plata. Sí da. Entonces, es mucho más que eso, es mucho más. Es metodología, es planeación, organización, es liderazgo también, es creatividad. Son muchas cosas más que solo hacer dibujos. Efectivamente, nosotros siempre tomamos una decisión pensada y créanlo los que nos escuchan, que cada cosa que hay en un diseño, sea de un hogar, un producto, sea de una infografía, está pensada para que los haga sentir algo. ¿Y tú? Justamente iba a mencionar algo parecido y es que también es como romper con ciertos mitos o tabúes que tenemos, como que el diseño es para los flojos o el diseño es como para el que no sabe qué hacer o que el diseño justamente es hacer solo dibujos y colorear, pero uno entra a la carrera y quizá muchos entran también como con la idea de me encanta dibujar y colorear. En medio de la carrera me doy cuenta que diseño no es colorear y dibujar nomás. Entonces creo que también es romper como con eso para entender que el diseño es una cuestión gigante de oportunidades. Justamente entra a diseño por ello y creo que es lo que más me fascina de nuestras carreras. También es para
agregar ahí es que el diseño gráfico es una comunicación visual. Entonces se trata de aprender a hablar a través del diseño, a través de lo visual. Entonces es como un idioma diferente. Igual que la música, igual que las matemáticas, igual que cualquier otra cosa. Siento yo que a veces las personas que no saben qué es diseño no piensan que realmente el diseño en arquitectura, gráfico, industrial, está muy centrado en las personas, o sea, como que no conocen esa parte humanística o empática que tienen nuestras carreras, y es el enfoque en el ser humano, porque realmente sin eso pues nuestras carreras no existirían, no podríamos ser buenos diseñadores si no tuviéramos en cuenta esa parte empática frente a los seres humanos. Recordando justamente una clase de las tantas que hemos dado, recordé que nos ponían el ejemplo de un espacio, pero el espacio, ¿qué lo hace que se viva? Las personas. Entonces todos esos elementos siempre los tenemos que tener en cuenta, no solamente por el hecho de que es pensar en cómo se vea bien, como todos hemos dicho, o que se presente bonito, sino que mezcle, como decía nuestro compañero, la funcionalidad y también pues en eso, los detalles que llamen la atención. Entonces es tener siempre en cuenta el usuario, pero también darle ese factor diferenciador. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo siempre he pensado que el diseño da calidad de vida a los usuarios y nosotros nos encargamos de diseñar esa calidad de vida. Entonces, siento que somos muy conscientes de que todas las decisiones que tomemos deben estar absolutamente pensadas para que ese diseño se viva de la misma forma en la que lo visualizamos. Y siguiendo con eso, porque el diseño es muy lindo, pero también debemos hablar de lo difícil de estudiar diseño. Cuéntenme cuál ha sido la experiencia que consideran como más dura o más desalentadora de la carrera, porque independiente de, quiero que los que nos escuchan sepan que no todo es fácil. Nosotros hablamos desde una experiencia y una experiencia tiene altos y bajos, entonces quiero que conozcan eso porque también es chévere cómo podemos sortear las dificultades estudiando diseño. Bueno, creo que no sé si de pronto sea algo en común con todos, pero llega un momento en el que estás trabajando y quedas en blanco. Ese momento en el que no sabes qué hacer o cómo seguir o qué proseguir, entonces quedas tan en blanco que es como, ¿y ahora qué hago? Pero me devuelvo, vuelvo, intento, pero no puedo seguir y no puedo seguir y no puedo seguir. Esos momentos son, creo que, algo de los más complicados de salir. Sí hay métodos, claro, pero digamos que vamos aprendiéndolos poco a poco cuando vamos subiendo. Pues mis compañeros son un poco más avanzados, voy más o menos a medias en la carrera y siempre han golpeado duro esos momentos porque son como puntos críticos o momentos en los que tienes que tomar decisiones, pero no estás seguro de tus decisiones, entonces quiebras. Y ahí es cuando comienzan, por ejemplo, cuando expones tus ideas, es como, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Y no sabes cómo respaldarlos porque no tienen ese sustento que deberían tener. Entonces, creo que es un punto crucial el quedarse en blanco. Sí, yo siento que cuando estamos diseñando, nosotros a veces diseñamos para el futuro y eso implica que muchas veces estamos visualizando y se nos olvida cuáles son las bases, o por el contrario, sabemos las bases pero no podemos ver el futuro. Entonces se nos complica un poco y tenemos los famosos bloqueos creativos, muchas veces hablamos de ellos y cada quien tiene una forma de resolverlos. Entonces cuéntanos, Estefanía, ¿cómo los vives? Creo que sí, lo que mencionaba al principio es que como depende tanto de nuestra creatividad, como tan de nosotros, de nuestra mente, a veces sí pueden haber esos bloqueos que hacen que uno a veces se estanque mucho tiempo, y a veces el tiempo es muy valioso en el diseño, o sea, los plazos del proceso son muy valiosos porque dependen mucho, o sea, muchas cosas dependen de ti y de cómo lo hagas. Entonces, por un lado siento que eso. Por otro lado, también siento que, hablando un poquito de diseño industrial específicamente, cuando hacemos cosas físicas, a veces siento que hay momentos en los que todo puede salir mal. O sea, los materiales, la construcción, o sea, como que todo está muy
es muy frágil, digamos, entonces como que depende mucho de a veces ni siquiera de ti, sino de que esto no se vaya a dañar, que esto no se... Entonces en algunas entregas sí he vivido como eso de esperemos que salga bien, como que ya diste todo, ya el diseño está en manos de otros y a veces depender de eso es como en cuanto a carrera universitaria, digamos que uno de los desafíos más grandes. Sí, efectivamente nosotros trabajamos mucho en equipo y aprender a confiar en tus compañeros es una de las formas en las que desde mi experiencia he podido manejar estos bloqueos creativos. ¿Tú, Antonella? Precisamente para mí lo más difícil es el trabajo en equipo. Como nosotros diseñadores, como tú habías dicho, trabajamos siempre en grupos, siempre en equipo. Yo soy una persona que me gusta liderar grupos, entonces el desafío es cómo puedo maniobrar todo esto del inicio al fin. Entonces a veces te encuentras en la universidad, te encuentras con gente muy chévere, muy creativa, que piensa casi que lo mismo que tú, y hay otros que muy difícil y simplemente no puedes. Algo que un profesor me comentó es que en la universidad, a diferencia del trabajo, es que tú no puedes despedir a la gente. Entonces, lo único que puedes hacer es tratar de aprender cómo no manejar la gente, pero es cómo puedes maniobrar todo el proceso de diseño, incluso con gente que de pronto no muy conveniente para ti. Entonces eso para mí es lo difícil. Sí, efectivamente en los equipos interdisciplinarios precisamente pasa eso. Muchos tienen más habilidades que otros, o otros no quieren trabajar simplemente, que pasa mucho. Exacto. O definitivamente no piden ayuda y entonces se confía de que el trabajo lo van a hacer y no lo hacen. Pero eso también es parte de aprender a diseñar, porque eso también es un proceso que se debe vivir. ¿Tú, Jorge? Yo quería rescatar algo cercano como a lo que mencionó mi compañero anteriormente, y es una parte como un poco más poética o psicológica, y es como el autosabotaje y la cuestión como entre no caer en el autosabotaje, pero tampoco llegar a ser un diseñador o un creativo egocéntrico, porque también como que luchar con una persona dentro de nuestras carreras así también puede ser un reto gigante. Pero creo que de los momentos difíciles que como creativos o como diseñadores tenemos muchas veces es mayormente el autosabotaje. Como de, no me salió como yo quería, está horrible. En el caso laboral o en el caso ya dentro de nuestras carreras, no nos han tumbado la idea, pero empezamos nosotros tumbándola porque no nos gustó, porque no nos cuadró, porque no era así. Entonces siento que esa parte también como dentro de nuestra psicología y de nuestra humanidad es un proceso bastante difícil para nosotros, pero que un momento tú lo sabes lidiar, como que se abren las puertas hacia lo más bacano de nuestras carreras. Sí, efectivamente, siento que a veces, como dices, tumbamos las ideas antes de exponerlas. Entonces yo tenía una profesora que enfatizaba mucho en, si usted va a presentar, crea lo que se va a presentar. Pero eso no quiere decir que nos vamos a creer que lo sabemos todo, que podemos pasar por encima de las otras personas que están a nuestro par, que también tienen una visión muy buena sobre el diseño, y de nuestros profesores, porque las personas que de verdad saben, entienden que hay que tener una visión estratégica y aprender de los que llevan más experiencia. Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido la mejor experiencia que han vivido en el camino estudiando diseño? Yo creo que hay puntos en los que te sientes pleno. Era como mencionaba nuestro compañero, era justo en el momento en el que se te abren las puertas, en el que se te abre la mente y es como, claro, esto era lo que me tenía pensando, y se resolvía tan fácil que se comienza uno a pensar, es como, ¿en serio me estaba yo quedando y estancando por una bobada de estas? Entonces creo que esos son los puntos, porque no podría nombrarlo solo uno, sino en el proceso siempre hay esos puntos que abren ese lago y comienza a fluir otra vez todas las ideas. Entonces creo que así mismo como lo más complicado son el bloqueo de las ideas, lo más
la mejor experiencia es cuando se desbloquean y ya comienzas tú a fluir y esto, claro, y aquí, y acá, y esto así, y esto así. Creo que es el punto que más disfruto. Sí, comparto eso contigo, Miguel. Fluir cuando se trata de diseñar es muy chévere porque las posibilidades son infinitas y entonces sientes que tienes a la mano la herramienta para hacer lo que sea. Entonces, Estefanía. Para mí, hablando particularmente de la carrera, como lo más bonito que he vivido ha sido un proyecto de trabajo social en el que participamos. Uh-huh. Y fue como ese acercamiento o ese momento de realización en que el diseño trascendió más allá del papel, del computador, del render, de lo que sea, y se hizo realidad, pero no únicamente se hizo realidad, sino que pudo contribuir a ayudar a una comunidad. Entonces, como ese valor que tiene el diseño que a veces la gente no conoce y que piensa que el diseño es hacer bonitas las cosas, pues realmente cuando uno se da cuenta que puede impactar una comunidad, que puede ayudar a la gente, yo creo que eso ha sido uno de los momentos más bonitos. También porque estábamos como en cuarto semestre, o sea, como apenas empezando y considero que ni siquiera teníamos todas las habilidades para llevarlo a cabo, pero aún así, como que el tema de ayudar, el tema de contribuir a una comunidad, nos dio como ese, no, tenemos que hacerlo, tenemos que lograrlo. Entonces yo creo que ese fue como el primer acercamiento de darnos cuenta de lo que podíamos hacer con diseño. Entonces creo que para mí ha sido de lo más bonito. Efectivamente, ese proyecto lo compartimos y para mí también fue como el punto decisivo en el que dije, yo me quiero dedicar a esto porque quiero ayudar a mi comunidad y quiero que mi comunidad sienta que lo que yo estoy haciendo de verdad impacta. Y tú, Antonella, que tienes dos enfoques. Yo pienso que lo más bonito para mí en mi carrera es cuando ya empecé a recibir oportunidades laborales. Entonces mi parte favorita es escuchar qué quieren los clientes, como escuchar de su historia, de dónde viene y por qué necesita esto, porque, o sea, en otras palabras, el briefing. Entonces como que todo esto me pone como un chip en la cabeza y es como me empiezo a imaginar. Entonces algo que a mí me gusta hacer es como storytelling, como crear una historia, crear todo un mundo creativo acerca de lo que quiere el cliente. Y eso es lo que a mí me ayuda a diseñar y a hacer todo este proceso o metodología de diseño. Yo creo que eso para mí es lo más chévere de trabajar como diseñadora, es escuchar a la gente. Sí, muchas veces prácticamente nos convertimos en nuestro cliente con las habilidades necesarias para llevar a cabo la idea. ¿Tú, Jorge? En mi caso ha sido el aprender, de verdad, como que entender que el diseño es un proceso y dentro de ese proceso no estoy inmerso solo yo, sino que tengo alrededor diferentes personas. Una vez luché con el autosabotaje y terminé con él. También llega uno al punto, como les mencionaba hace rato, que puedo ser como el diseñador más egocéntrico del mundo y eso también es súper tóxico, es malo y destruye carreras, destruye vidas, equipos dentro de la universidad y demás. Es cierto. Pero en un momento entendí que de lo más valioso de nuestra carrera también era el poder escuchar al otro y no solo escuchar al cliente porque es mi cliente y necesito saber qué quiere, sino más allá de eso también entender que muchas veces trabajamos en grupos interdisciplinarios o trabajamos con otros compañeros de la misma carrera. Entonces el aprender del otro ha sido un constante proceso enriquecedor. Siento que como que tener esa posición de aprendiz me ha abierto mayor puertas a querer tener la razón siempre. Hace rato compartí Antonella que ella tiene como un espíritu de líder. En mi caso también es parecido. Me encanta liderar grupos, como que tomar decisiones, todo esto. Pero eso también se podría volver súper tóxico. Entonces, en un momento entendí que la mejor posición que podía tomar era la de aprendiz. Y eso como que ha cambiado procesos, me ha regalado muchas experiencias. Dentro de la vida laboral también me ha abierto muchas puertas. Entonces, quizás suena como a un consejo, pero me parece súper funcional y como que es realmente beneficioso para quien lo desee poner en práctica.
Efectivamente, sí, como mencionaba anteriormente, todos podemos aprender de todos, desde el niño más pequeño hasta el adulto más adulto. Todos podemos aprender un poco y eso es precisamente lo chévere del diseño, que todo es inspiración y todos nos pueden dar eso que necesitamos para diseñar bien. Entonces les pregunto, ¿creen que podría existir un mundo sin diseño? No. Es complicado responder, dirían cualquier persona. Yo, que ya estoy inmerso en el mundo del diseño, digo, no. O sea, no lo creo posible porque cada uno de los elementos con los que convivimos a diario tienen un proceso de pensar, de probar, de prototipos, de ensayarlos, de esto funciona mejor que otro, no, estas medidas son mejores que estas otras, no, pero es que esto es... Entonces, todo tiene un pensar. Todos y cada uno de los elementos que utilizamos o las formas en las que vivimos día a día tienen un pensado, un proceso y un resultado. Entonces, no creo que sea posible. Sí, definitivamente el mundo está permeado por el diseño. Yo opino lo mismo, opino algo muy parecido y es que en muchas carreras o en muchos procesos de creación de cualquier cosa, el diseño está inmerso, o sea, a veces digamos, nosotros lo entendemos un poquito más porque son las carreras que estamos estudiando, pero hay otras carreras que tal vez no son tan artísticas o no son tan, sí, artísticas, pero sí tienen un proceso de diseño, sí tienen un proceso en el de creación, de pensar en el usuario, de entenderlo, de mirar qué proceso se va a hacer, cómo se va a solucionar. Entonces, creo que siguiendo como esa lógica, el diseño está en todo. Y hablando como específicamente del diseño industrial, creo que al ser una carrera que de pronto no se conoce mucho, nos olvidamos de que el diseño industrial está en donde te sientas, en donde te acuestas, en donde te transportas. Entonces sí creo que un mundo sin diseño no, o sea, es algo que ya está implícito en cualquier lugar. Sí, efectivamente, ya ha moldeado nuestra forma de vida y esperemos que lo siga haciendo. Sí, ¿no? Y, o sea, a propósito, todo lo que ves acá, o sea, todo, incluso todo lo que lo que está acá con nosotros es diseñado. Y pues también cabe decir que el diseño no solo es industrial, no solo es gráfico, sino que es también un mundo interdisciplinar. Entonces, para yo crear este micrófono, también trabajo con ingenieros para que esto funcione. Yo trabajo con psicólogos para hacer un libro para niños de una especialidad en particular. O sea, uno trabaja con todos. Eso es un mundo súper amplio. Entonces, es muy difícil como imaginar un mundo sin diseño, porque sería como también descartar la oportunidad de otras áreas de trabajo, de ciencias y de ingenierías, como tener como su oportunidad de actuar. Sí, esa participación. Definitivamente el diseño es a través de todo y el diseño es a través de todos. Ese es nuestro lema. ¿Tú qué quieres aportar? Estaba pensando en que, pues digamos como que la posibilidad no es nula, podrían haber sucedido cosas hace muchos años que hoy en día pues desconociéramos como el diseño como tal, pero sí creo fielmente que el diseño ha sido parte de la evolución. Entonces la parte racional y funcional que tiene el diseño ha sido muy valiosa como para que la evolución y hasta donde ha llegado el ser humano hoy sea posible. Entonces, no, soy fiel creyente de que el diseño es importante y que el diseño ha sido parte de nuestras vidas y es necesario. Sí, todos, incluyéndonos nosotros, porque ya estamos un poco más avanzados en el tema de diseñar y sabemos que es un proceso. Sin embargo, todas las personas hacen diseño. El ponerle un clavo a un palo para colgar la ropa porque está muy alto es diseño. El poner una piedra para sostener la puerta es diseño.
el buscar la forma de coger la olla que no tiene mango con otra cosa que no sea un mango o comprar otra también es diseño. Entonces, todos diseñamos y por eso no se limiten porque la creatividad es de todos y el diseño es de todos. Y precisamente por eso pasamos a nuestra siguiente pregunta. Efectivamente, todos diseñamos y siento que hemos llegado a un punto donde la tecnología nos permite acortar procesos, mejorar procesos y es una herramienta para nosotros. Sin embargo, ¿cómo visualizan el papel de la inteligencia artificial en el campo del diseño? ¿Creen que esta tecnología nos podría reemplazar en algún momento? Tomo en cuenta unas clases en los anteriores semestres en las que pues comenzamos como a permearnos un poco con algunos elementos de inteligencia artificial. Llegábamos a la conclusión honestamente que por el momento, no sabemos qué a futuro claramente, pero por el momento no vemos una dependencia absoluta de la inteligencia artificial con respecto a la arquitectura. En este sentido, porque hay muchos detalles que todavía no llegan o de pronto las inteligencias artificiales de este momento no llegan hasta esos detalles. Pero es que, como hablamos, el diseño es los pequeños detalles y todo el conjunto. Entonces no es simplemente pensar en un objeto completamente armado, sino cada pieza, cada elemento que conforman todo ese objeto cuentan. La inteligencia artificial te genera, en este caso, de pronto una imagen, un elemento, una referencia. Puede servir como una referencia. Más un elemento que sea completamente reemplazable, hasta ahora, no lo creo, la verdad. Bueno, para mí, aunque a veces puede ser un poquito como aterrador ver todo lo que hacen las inteligencias artificiales y como hasta dónde van llegando y lo muy lejos que también van a llegar porque esto está avanzando muy rápido. Creo que, como decíamos anteriormente, el diseño en general está enfocado en el usuario. Entonces, esa parte humanística, empática, no siento que sea capaz de hacerla una inteligencia artificial. O sea, sí creo que, como decía Miguel, hay cosas que puede crear, un objeto completo, sí lo puede hacer, pero el tema de transmitir, de entender al usuario, de entender lo que quiere, siento que no, eso es algo ya muy de los diseñadores y siento que eso es algo que no, pues no nos va a arrebatar una tecnología. Pienso que ahora la inteligencia artificial puede ser algo como antagónico, se puede decir, con el diseño gráfico y con el arte, pues la ilustración y todo eso, porque ese es como el fuerte ahora. Pero, digamos, yo, diseñadora gráfica, que trabajo también, apoyo totalmente la inteligencia artificial, porque no es la inteligencia artificial que hace daño, sino las personas quienes las usan. Entonces, digamos, yo lo utilizo como una herramienta, no para hacer mis trabajos. Entonces, si se trata por ejemplo, en mi trabajo, la agilidad es importante. Entonces, si necesito sacar un boceto, pues yo no me voy a demorar 2 días haciendo un boceto súper elaborado, sino que simplemente puedo utilizar inteligencia artificial, aprender cómo se escribe, cómo usarla, pero siempre ha sido un fiel amigo que no me ha hecho daño hasta ahora. Entonces, sí, se trata de quién la usa, que podría hacer el daño al trabajo de otros diseñadores. No, estoy completamente de acuerdo con todo lo que han mencionado. Justamente soy partidario de quienes usan la herramienta como para visualizar ideas, como para asentar también muchas de las ideas, pero la parte humana es indispensable. Creo que el poder comprendernos primeramente como diseñadores, porque a la final muchas veces como diseñadores nos buscan es por tu estilo, por lo que vos estás haciendo, porque a alguien le gusta la manera en que tú diseñas. Entonces la inteligencia artificial no logra esto, pero la inteligencia artificial en mi caso sí ha sido una herramienta que en medio de la exploración me ha aportado muchas cosas muy buenas a mis propuestas.
Entonces creo que ya no le temo tanto porque justamente por el desconocimiento fui uno de los que decía como, sexto semestre, ya, ¿para qué termino la carrera? Pero realmente no, puede ser una herramienta súper beneficiosa y útil. Sí, efectivamente. Nosotros nos enfocamos tanto en los micros como en los macros del diseño. Nosotros vemos todas las perspectivas, ampliamos y nos devolvemos si ese diseño no está funcionando. Siento que eso se debe mucho a la empatía. Somos muy empáticos con las necesidades de los demás, tanto como las nuestras. Y siento que si la inteligencia artificial se aprende a usar bien, puede ser un muy buen amigo que nos facilite procesos. Sin embargo, debe programarse y nosotros la programamos, entonces... Como la programamos, aunque nos da resultados, siempre en el diseño es el toque de la personalidad de cada uno lo que hace que el diseño sea tan importante y tan amigable para la persona que lo está viviendo. Sí, otra vez, o sea, volvemos a lo de la empatía. Entonces, las personas, como dijo mi compañero, quieren tu estilo, quieren saber de ti, te quieren a ti, ¿sí? Como persona, te entiendes, es como de persona a persona. Entonces la empatía, de nuevo, nunca va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Mi siguiente pregunta es, ahora que hablamos de la inteligencia artificial, volvamos a nosotros. ¿Cómo se ven ustedes mismos como diseñadores? ¿Creen que hay un mercado sólido para estudiantes de diseño? Bueno, creo que podrá hablar también por varias ideas y es el hecho de que lo bueno de estar estudiando una carrera de diseño es que no tienes un lineamiento fijo. Siempre puedes tener ramas por las cuales te puedes ir, entonces siempre va a haber ese elemento fresco, nuevo que puede existir, que es una oportunidad, por ejemplo, como puede ser un elemento de conservación, es decir, no me interesa más restaurar ciertos elementos o conservar lo que pueda suceder, lo que pueda conservarse y renovar, claro, como las personas van cambiando, el mundo va cambiando, entonces también. Entonces ese aspecto de tengo muchas posibilidades. Ya es dependiendo de qué posibilidades a mí me parezcan más acertadas o en las cuales me destaque más. Efectivamente, al cursar la carrera aprendemos de todo un poco, pero vamos cogiendo esos pequeños detalles con los que decimos, yo siento que tengo afinidad con esto y a eso me gustaría dedicarme, y es precisamente lo chévere del diseño, que nos permite irnos por muchas ramas y escoger dependiendo de lo que nos guste más, porque muchas veces lo que nos gusta no es nuestro fuerte, pero eso no debe ser un impedimento para estudiar una carrera y mucho menos una creativa. Siento que también es algo que me pasa, por ejemplo, yo estoy estudiando diseño industrial, pero algo que siempre me ha gustado y el enfoque por el que siempre me he querido ir es el diseño de interiores. Y asimismo podría irme por diseño de empaque, podría irme por diseño de joyería, o sea, como que, como menciona el compañero, no hay un límite, no hay o haces esto o simplemente no ejerces, sino que sí hay un lineamiento, pero no hay un lineamiento, sino que te puedes ir por por lo que más te gusta, lo que más sientes afinidad. Entonces siento que trabajo sí hay, a pesar de que haya como ese rumor o este pensamiento erróneo que nos vamos a quedar sin trabajo o que no vamos a salir adelante. Siento que sí lo hay, pero también siento que depende mucho del diseñador que eres. Entonces, como mencionaba el compañero, también depende de ese valor diferenciador que tú tengas como diseñador y que las personas te busquen a ti y no busquen al otro. Entonces, siento que también es apostarle mucho a quién soy yo como diseñador, qué puedo aportar, qué me diferencia de los demás. Eso sí siento que se mueve mucho en este campo. Exacto, efectivamente la diversidad es lo que nos hace seres humanos, y así mismo pasa en el diseño, y para cada requisito de diseño hay un diseñador dispuesto a resolverlo. Entonces, por eso creo que el mercado es tan grande. Sí, yo creo que la carrera no solo te enseña cosas o no solo te enseña áreas de diseño, sino que también te enseña a como tener adaptabilidad en diferentes cosas. Entonces, incluso si
digamos, te enseñan todo esto y estás buscando trabajo y, digamos, hay diferentes cosas que no necesariamente va con diseño gráfico, sino otras cosas, uno se vuelve uno se adapta a esto, ¿no? Uno se adapta, se esfuerza, que pues esos son dos componentes que para mí son muy importantes en un diseñador. Entonces, sí, como que yo creo que además de eso, lo que a nosotros nos enseñan en diseño gráfico no vamos a quedar atrancados. O sea, nos enseñan diseño de marca, diseño de información, diseño editorial, empaques, o sea, por favor, si no sales nada, o sea, si no haces nada a partir de eso, entonces eso ya es problema de uno. Sí, efectivamente, adaptabilidad para entrar a un mercado que, aunque puede ser muy grande, es bastante competitivo, y esfuerzo, porque muchas veces no es si sabemos o no sabemos hacer algo, es cuánto empeño le ponemos para que eso que hacemos salga bien. Total. Sí, genial. No, pienso también que es una cuestión de un proceso, ¿no? Del cual soy totalmente responsable. La universidad nos da muchas bases. Justamente el diseño de la comunicación me gusta tanto es por la versatilidad que tiene y la cantidad tan grande de oportunidades que nos regala, pero creo que es un proceso individual. Entonces, ¿qué tanto aspiro? ¿Qué tanto sueño? Eso por una parte, pero por otra parte el ser muy conscientes de que, justamente como mencionábamos, quizás un mercado que ya está un poco... como que ya hay competencia, como que ya, o sea, no es nada nuevo, pero en realidad la parte del ser, del cual yo creo mucho, es nuestra individualidad. Entonces, tu estilo, tu esencia, tu forma de comunicar, tu forma de llegarle a las personas, también te abre oportunidades dentro del mundo laboral. Y no, en realidad soy consciente de que las oportunidades están afuera esperando por nosotros. Gran parte de las oportunidades laborales que he tenido ni siquiera las he buscado, sino que han llegado a mí. Y no hablo de esto como por decir, es que soy el mejor y no, wow, sino que realmente es... Si aspiramos a algo, lo podemos lograr. Y no soné como coach o algo así, pero en realidad es como ese conocer, ese tener una intencionalidad en realmente lo que estoy haciendo y lo que quiero. Entonces, tenemos para resto. Sí. Llegar hasta este punto y graduarse, siento que es un tema de esfuerzo y un tema de visualizarse haciendo lo que nos gusta, porque llegar hasta este punto en una carrera creativa tiene muchos altibajos, pero cuando nos visualizamos haciendo lo que nos gusta, es allí donde encontramos aunque es difícil, debería seguir estudiando esa carrera. Sobre todo una carrera que te permite tantas cosas. El diseño industrial no es muy conocido, como decía Estefanía, y por eso hacemos este podcast. Y en mi caso, yo he pasado de diseño social a diseño de interiores, a diseño de mobiliario, a diseño automotriz. Entonces, esa versatilidad es lo que me mantiene aquí todavía y me permite seguir estudiando esta carrera. Y ya llegamos a nuestra última pregunta, y podría decirse que es la más controversial, y es: ¿qué es mejor? ¿Diseño gráfico, diseño industrial o arquitectura? No, ¿cómo así? No. Siento que, siendo estudiante de arquitectura, sería muy egocéntrico de mi parte decir que solamente es la arquitectura, porque si algo nos han enseñado los profesores en este caso, es que uno es el que piensa, pero también es el que vende. Entonces, no tanto por el hecho de, es que tengo que vender esto, no, sino cómo presento la idea, cómo la proyecto y cómo doy a entender lo que quiero dar a entender por medio de la oralidad, por medio de los gráficos, por medio de las explicaciones, los resúmenes, todos esos elementos que van desde cada uno de los diseños complementando el hacer de un arquitecto. Entonces, pensamos en elementos de diseño industrial, en cómo la ergonomía de los espacios pueden funcionar y pueden resolver de pronto algunos detalles que cualquier persona pensaría, no, es que eso se resuelve fácil, no. Hay ciertos elementos que toca pensarlos, y eso es
conjunto a un diseño industrial, a una comunicación, o sea, saber cómo proyectamos la idea, cómo la explicamos y cómo damos a entender a todo el mundo. Porque no todo el mundo maneja nuestros términos, maneja nuestros formas de exponer las ideas y de plantar imágenes. Entonces debemos entender cómo proyectar esos elementos. Entonces pienso que es un conjunto de las tres. No simplemente la arquitectura, a lo mejor no es simplemente el diseño, ni la comunicación, ni nada. Es todo en conjunto. Lo que en este caso el arquitecto hace un buen arquitecto. Bueno, no, yo amo y admiro las tres. En un principio quería estudiar arquitectura, luego me decidí por diseño industrial. El diseño gráfico siempre es algo que me ha gustado mucho, entonces no podría decir hay una mejor. Es más bien, todos nos apoyamos como de todas las carreras. O sea, por ejemplo, el diseño de interiores apoya muchísimo de la arquitectura, o sea, prácticamente van de la mano. Diseño de empaques también se apoya mucho del diseño gráfico, entonces realmente no siento que haya uno mejor, siento que todos nos complementamos y de alguna manera, al ser una carrera creativa, al ser una carrera de diseño, pues todos hemos vivido como un proceso muy similar, entonces no creo que haya uno mejor que otro. Sí, no, total, concuerdo mucho. Y para mí, o sea, arquitectura, diseño industrial, diseño gráfico, diseño interiores, lo que sea diseño, yo creo que hace parte de una familia. Entonces nadie es mejor que el otro, nadie es, sino que ya, como digamos, ya es implícito decir, no, pues lo que admiro más es diseño gráfico por esto y por esto. Pero pues digamos, desde mi punto de vista de diseñadora, elegí diseño gráfico porque, o sea, es todo esta forma de comunicar que me parece tan increíble, de poder comunicar lo que no puede ser comunicable desde la mente. Entonces, no sé, como que todo lo visual, los componentes visuales del diseño, todo lo que es diseño gráfico me parece hermosísimo. Pero pues no quiero, obviamente no quiero descartar ni nada pues de las otras carreras, porque mi mamá estudió arquitectura y diseño de interiores, entonces eso en sí es una belleza también. Diseño industrial pues tal vez no tenga mucho acercamiento, pero de lo que he visto de amigos diseñadores industriales es una cosa, una locura. Entonces pues admiro a los tres. No, juré que las respuestas iban a estar más picantes. Pero, Sí. no, en realidad yo sueño, digamos que a futuro, con un equipo interdisciplinario. Como que mi estudio tenga la posibilidad de construirte un espacio, pero desde asesorarte de la imagen del espacio y por supuesto también montar una marca en ese espacio. Entonces, realmente yo entré a diseño de la comunicación porque, en mi caso, le veía mayor versatilidad a todas esas aspiraciones que tuve en un momento como de, uy, quiero construir un edificio, pero no, que miedo a las matemáticas. Como que, tan bonita la estructura de ese mueble, pero desconozco totalmente de materiales. Entonces, realmente en el diseño como que encontré esa forma de comunicar y de sentir, que pienso precisamente que compartimos esos pilares. Dos de los pilares que serían la forma y la función, que buscan como resultado una emoción. Entonces, en mi caso también es cuestión como de admiración por sus carreras y como que un orgullo también el poder ser parte del programa de diseño de la comunicación. Entonces, no, somos, como mencionó Antonella, que me pareció muy bonito el término familia, y justamente como que somos el apoyo el uno del otro y uno le regala oportunidades al otro, entonces está muy bacano. Bueno, yo sí considero que el diseño... No. Sí, estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Yo siento que ustedes hablan por mí, mejor dicho, cuando dicen que somos una familia, y efectivamente eso es lo que pasa aquí. Y todas las carreras son buenas porque todos somos los mejores de lo que hacemos y todos aportamos algo a la sociedad, y sé que vamos a ser grandes personas que aporten a quienes necesitan de nuestra ayuda en el área en la que nos desarrollamos, porque eso es lo bueno de las carreras, que cada una tiene ese plus que da y nosotros somos parte de eso.
Ya es casi que el final de nuestro podcast, entonces me gustaría escuchar cuál es su conclusión de todo esto que hablamos. Creo que la conclusión de mi parte va al resumen de la última pregunta, o sea, que las carreras de diseño, como ya lo hablamos, y esa palabra tan afectiva, es una familia, o sea, somos todos un conjunto de elementos, de interdisciplinariedades, de ideas, de lineamientos que se mezclan, que se conjuntan y que dan como resultado un objeto, un elemento, una función, un todo. Dan como resultado un todo que se disfruta el proceso, se sufre, pero se disfruta al final. Y que definitivamente nos llena de emoción cada vez que llega una idea nueva, un elemento nuevo, una oportunidad. Que es genial poder compartirla con diferentes aspectos, diferentes carreras, diferentes enfoques, y que den como resultado algo que valga la pena. Bueno, mi conclusión es que siento que estos espacios son muy importantes y son muy chéveres porque dan, digamos, a desmentir este pensamiento de que hay una carrera mejor que la otra, que diseño gráfico, que industrial, cuando realmente todos vivimos un proceso muy similar, no es igual claramente porque no son las mismas carreras, pero todos vimos un proceso en el que el fin realmente es transmitir, es llegar al usuario. Entonces, a mí me parece que este espacio y que las personas puedan ver que es más allá de cuál es la mejor, es como lo que tenemos para aportar. Me parece que es algo muy bueno poder no este pensamiento que tienen, cambiarlo y decir el diseño realmente abre las puertas a muchas cosas y nos permite hacer muchas cosas y no hay realmente una enemistad, sino algo que todos podemos contribuir. Ok, total. Podría concluir en muy pocas palabras que el diseño en todos sus sentidos posibles es abundancia. Entonces, a partir de esa abundancia uno puede llegar a hacer cosas increíbles. Y sí, aparte, sí, como pueden haber dificultades, pueden haber bloqueos y todo eso, pero es parte del diseño. Entonces, así te guste o no, así va a ser para siempre. Entonces, sí. No, en conclusión, para mí creo que estoy como que realmente agradecido con este espacio, recordatorio de por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando, de a lo que me quiero dedicar. En realidad, como que retomar esa cuestión de admiración por cada uno de los compañeros con los que compartimos dentro de carreras afines, el respeto totalmente. Creo que todos vivimos procesos muy diferentes, pero el diseño en realidad nos junta para darnos a conocer qué es necesario, qué es importante, que dentro de sus variables, dentro de sus inmensas oportunidades, cada uno tenemos un espacio, somos realmente como pieza clave dentro de la sociedad y nada, como que a seguir soñando como diseñadores y nada, éxitos. Bueno, muchas gracias a ustedes por participar en nuestro podcast y a todas las personas que nos escuchan, sepan que cuando habitan, usan, observan algo que hemos diseñado, nosotros estamos detrás siempre esperando que vivan la mejor experiencia porque son nuestro usuario y nosotros nos dedicamos día a día a que ustedes empaticen con esos diseños y que todo lo que usan es diseño, que el diseño es a través de todo y a través de todos y que estudiar diseño puede ser difícil, pero también es demasiado sabroso. Espero que les haya gustado mucho. Esto fue Métale Más Diseño. Síganos en todas nuestras redes sociales. Hasta luego.